Álgebra de funciones, ejemplo 1. Entonces dice, sea f de x igual a 1 sobre x menos 2 y otra función g de x igual a raíz de x, responda. Encuentre f más g, f menos g. O sea, básicamente me están diciendo que haga exactamente lo mismo que acabamos de definir. Y luego me dice, encuentre f más g de 4, f menos g de 0. O sea que me están pidiendo que yo evalúe en las funciones que yo estoy encontrando. Entonces, solución. ¿Listo? Empecemos hallando los dominios, porque es importante saber quiénes van a entrar. ¿Listo? Entonces, el dominio de f. ¿Cuál va a ser el dominio de f? Pues escribamos la función. F de x es igual a 1 sobre x menos 2. Pero en otro video, en otra clase, ya habíamos aprendido una serie de condiciones a las que yo puedo clasificar cada función que me dé para tratar de calcularle el dominio por un método algebraico. Entonces yo sé que esto que tengo aquí se parece bastante a la siguiente condición. Tengo algo sobre algo. Y sabemos que si eso sucedía, lo que sea que yo tengo abajo, obviamente que yo no tengo una raíz, o sea, tengo algo, cualquier cosa, un 1, un 2, otra expresión algebraica, pero no tengo una raíz, en este caso tenemos 1, y tengo otra cosa abajo, en este caso x menos 2, entonces lo que yo tengo abajo, arriba no va a haber condición, lo que yo tengo abajo va a ser estrictamente diferente de 0. ¿Listo? Entonces lo único que tenemos que hacer es, todo esto que yo tengo acá abajo, x menos 2, va a ser diferente de 0. Y ya sabemos que lo podemos tratar como una ecuación normal. Entonces, menos 2 que está restando va a pasar al otro lado a sumar. 0 más 2 es 2. Es decir, que a f de x no puede entrar el 2. Y vea que tiene sentido porque si yo meto el 2 aquí, 2 menos 2, 0. Y 1 sobre 0 no está definido. Entonces yo lo voy a colocar por acá en una recta. ¿Listo? Y vamos a poner que por acá está el 2. Ok. Y lo que me está diciendo es que todos pueden entrar menos el 2, es decir, el 2 no entra, ya sabemos por las clases de intervalos que lo representamos con un círculo así abierto. Y todos hacia la derecha no tienen problema. Y todos hacia la izquierda tampoco tienen problema. O sea, todo el mundo entra menos el 2 y así lo representamos. Veamos el dominio de g. ¿Qué pasa con g? Entonces g de x es igual a raíz de x, ¿cierto? Y si ustedes recuerdan de la clase de dominio por método algebraico, tenemos una raíz y dentro de esa raíz tenemos algo, ¿cierto? Se parece a esa condición. Esa condición me dice que todo lo que esté dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0. Si no tengo ningún cociente, ninguna división ni nada, solamente tengo la raíz, entonces yo sé que todo lo que está dentro tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces, en este caso es muy fácil porque solamente tenemos x, es decir, x tiene que ser mayor o igual que a 0. ¿Correcto? Y yo puedo también representar esto por acá en la gráfica que ya había hecho para la primera parte, para el dominio de f. Entonces si ahí está el 2, por acá puede estar el 1, por acá puede estar el 0, menos 1, menos 2, etc. Entonces lo que me dice son todos los mayores que el 0. Todos los mayores que el 0, ¿quiénes serán? O mayores iguales. Entonces el 0 está incluido porque puede ser 0 y vea que no tiene problema, raíz de 0 es 0, está todo bien. Y todos los que están hacia la derecha, o sea, todos los mayores, van a ser el dominio de g. O sea, ninguno de esta gente tiene problema. Si yo meto el 1, raíz de 1, 1. Si yo meto el 4, no tienen problema. ¿Listo? Entonces, como me decía la definición, me decía que el dominio, podemos escribirlo por acá, de las nuevas funciones de f más g, f menos g, f por g, y pilas que fg tiene, f dividido g tiene una condición, el dominio de f interseccionado g, que le va a aplicar básicamente a todas, teniendo mucho cuidado con la división, va a ser igual a lo que es común. Pero entonces, ¿qué es común? Para eso hice la gráfica. El 0 está en ambos. O sea, básicamente donde haya recta entre los dos, entre las dos grafiquitas que yo hice, ahí va a ser el dominio de la intersección de las dos funciones. Entonces, aquí empiezo, 0 es común en ambos, todos estos son comunes. Pero yo me doy cuenta que esta bolita significa que el 2 no está. Pero el 2 sí está aquí porque aquí está pasando con línea. Pero debe estar en los dos, por lo tanto yo paro ahí y continúo. Y me doy cuenta que como la recta sigue, entonces todo lo que sigue va a ser común. De esa manera el dominio de la función va a ser lo que es común desde 0 incluido, porque está en ambos, hasta el 2. Ya habíamos dicho que el 2 no está abajo, aunque sí está arriba, por lo tanto no es común, el 2 no entra. Unido y arranco otra vez desde el 2, ¿hasta dónde? Hasta el infinito. Entonces el dominio de todas estas tres
va a ser esa. Teniendo mucho cuidado con f sobre g. Entonces lo vamos a marcar por aquí con púrpura y vamos a decir cuidado. De pronto nos va a tocar hacer un análisis adicional. Listo, entonces procedamos a hacer lo que nos piden. Hallemos f más g. Ya salí del dominio. Entonces, f más g. ¿Quién es f más g? Bueno, f de x era 1 sobre x menos 2. Y me dicen, ok, súmele eso, raíz de x. Porque eso es lo que me está diciendo la definición. La definición me decía que a f más g de x, si yo estoy tratando de hallar la suma de esas funciones, lo que tengo que hacer es coger la representación de f de x y sumárselo a g de x. Y pues listo, aquí lo tenemos. ¿Qué puedo hacer yo? Yo puedo hacer algunas operaciones algebraicas para tratar de que la expresión sea un poco más simplificada. En este caso, como yo tengo una raíz, no vale mucho la pena. Ok, pero lo podemos hacer simplemente por cuestión del ejemplo. Yo le puedo agregar un 1 acá y puedo utilizar el método de multiplicación cruzada, o de carita feliz que llaman a veces también, de fracciones. Entonces, 1 por 1, 1, ¿cierto? Más los dos extremos, o sea, cruzamos, raíz de x por x, entonces, de x por x, más por menos menos, 2 por raíz de x, ¿cierto? Sobre estos dos. Entonces, x por 1, x, menos por más menos, 2 por 1, 2. Y listo. Eso es lo máximo que yo puedo hacer, no puedo hacer más nada. Entonces, f más g de x va a ser esa función. Cualquiera de las dos está correcta. ¿Qué sí se recomienda? Que si la multiplicación o la simplificación es muy sencilla, se haga para obtener una expresión simplificada de la función. Entonces, f menos g. Exactamente lo mismo, pero con resta. Entonces va a ser 1 sobre x menos 2 menos raíz de x. ¿Lo puedo expresar de esta forma? Sí, también. Y ya lo podemos hacer para tenerlo de repaso. Aquí tenemos el 1. Entonces 1 por 1, 1. ¿Cierto? Menos por más, menos. Estamos haciendo esta de acá. Más por menos, menos. X por raíz de x, pues lo mismo. X por raíz de x. Menos por menos, más. Y 2 por raíz de x, 2 raíz de x. ¿Cierto? Sobre estos dos. 1 por x, x. Menos por más, menos. 2 por 1, 2. ¿Listo? Y ya tenemos la expresión de f menos g. Hagamos f por g. F por g va a ser que yo multiplique 1 sobre x menos 2 por raíz de x. Y también lo podemos simplificar. En este caso es mucho más sencillo. Le agrego un 1 y ya sabemos que las multiplicaciones de fracciones se hacen numerador con numerador, denominador con denominador. Entonces 1 por raíz de x va a ser raíz de x. Y x menos 1 por 1 va a ser x menos 2. Entonces f por g va a ser esta expresión. Veamos f dividido g. Ok. F dividido g va a ser f que era 1 sobre x menos 2 dividido sobre raíz de x. ¿Listo? Note que ya usted acá arriba tiene la fracción. Entonces lo que debe hacer es completar la fracción en el denominador y realizar la multiplicación de la división multiplicando extremos por extremos y medios por medio. Entonces 1 por 1 por 1 va a ser igual a 1 sobre raíz de x por x menos 2. Entonces yo lo puedo expresar de esta forma, raíz de x por x menos 2. Ahorita les decía que yo tengo que tener mucho cuidado con el dominio de f dividido g. ¿Por qué? Note que aquí el 2 no entraba, ya lo habíamos visto en el dominio. Ya decíamos que el 2 no entraba por acá. ¿Listo? Y tiene razón, porque 2 menos 2 sería 0. Cualquier cosa por 0, 0, 1 sobre 0 no está definido. Pero note que al hacer la división, aquí algo pasó. Nos quedó una multiplicación por raíz de x. Y yo sé que en mi dominio yo estaba diciendo que 0 podía entrar. ¿Listo? 0 podía entrar. Y si 0 entra aquí, raíz de 0 es 0. 0 por cualquier cosa 0 y entonces no va a estar definido. Por lo tanto, acá no puede entrar el 0. Y aquí tiene que ser diferente de 0 por la razón que acabamos de decir. Note que
raíz de 0 sería 0 y tendríamos un problema. Entonces nos quedaría indefinido. ¿Ok? Entonces me toca hacerle un pequeño tweak aquí a la función. Entonces dominio de f dividido g va a ser igual, exactamente el mismo que ya habíamos encontrado, pero yo no puedo incluir al 0. ¿Listo? Entonces, eso es el único cambio, ese fue el único tweak que hicimos. Entonces, este que tenemos por acá realmente no representa la intersección de las dos funciones, o bueno, sí, pero solamente representa el dominio de f más g, f menos g y f por g. Usualmente tenemos esta misma situación para todas las funciones que analizamos. ¿Listo? Entonces, en este caso, ya tenemos todo lo que nos interesa. Tenemos f dividido g, que es esta que tenemos por acá. ¿Ok? Tenemos f por g, que es esta que tenemos por acá. Tenemos f menos g. Cualquiera de las dos versiones nos sirve. ¿Ok? Y finalmente tenemos f por g. F más g, perdón. Y con eso resolvemos nuestro ejercicio. La segunda parte. La segunda parte del ejercicio me dice encuentre f más g de 4, f menos g de 0, f por g, etc. Hagamos f más g de 4. ¿Ok? Yo puedo utilizar cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos es lo mismo. Usted decide cuál usa. En este caso en particular puedo usar esta porque es mucho más sencilla. Entonces, evaluemos la función f más g de 4. Entonces, básicamente lo que me está diciendo, según lo que tenemos por acá arribita, es, ok, me queda 1, reemplace las x por donde esté 4. Entonces, 1 sobre 4 menos 2 más raíz de 4. ¿Ok? Pero ¿quién es o cuánto es 4 menos 2? Es 2. Entonces vamos a tener 1 medio más, y la raíz de 4 es 2. ¿Correcto? Entonces yo puedo utilizar otra vez el método de multiplicaciones cruzadas, 1 por 1. Me va a dar 1, más por más es más. 2 por 2 me va a dar 4. Y finalmente, 2 por 1 me va a dar 2. Entonces, 1 más 4 es 5. Y sobre 2. Eso quiere decir que f más g de 4 es 5 medios. ¿Listo? Podemos hacer por acá la siguiente. F menos g. D, según el ejercicio, me pedían f menos g de 0. Entonces, hagámoslo con 0. Un poco más. Y en este caso hagámoslo en esta más larga que encontramos tratando de simplificar. En este caso no pudimos simplificar porque no hay términos semejantes, etcétera. Sí podríamos hacer otras cosas, pero pues no hay necesidad de complicarse tanto con el álgebra. Entonces reemplacemos 0 donde sea que haya x. Entonces voy a tener 1 menos 0 por raíz de 0 más 2, véalo por acá, por raíz de 0 sobre 0 menos 2. Sabemos que esto que tenemos acá es 0, porque raíz de 0 es 0, 0 por 0 es 0. Sabemos que raíz de 0 es 0 y 0 por 2 es 0. Entonces tenemos 1 menos 0 más 0. Todo eso, evidentemente, es 1 sobre 0 menos 0 es menos 2. Es decir, que al evaluar f menos g de 0, el resultado que obtenemos en la función f menos g es 1 sobre menos 2. Podemos hacer lo mismo para todas, para f por g menos 1, f de g 4. En este caso en particular, hagamos por acá f por g. Entonces, f por g de menos 1 va a hacer que yo sustituya menos 1 en todas. Pero note que si yo meto aquí en esta función, me va a quedar raíz de menos 1 sobre menos 1 menos 2. Abajo no hay ningún problema. Pero raíz de menos 1 es otra cosa que sabemos está indefinida. O sea, nosotros no podemos sacar la raíz cuadrada o par de un número negativo. ¿Listo? Entonces esto no está definido, no tiene solución. Menos 1 no puede entrar siquiera. Si recordaban el dominio,
Los que pueden entrar es a partir del 0. O sea que el menos 1 no puede entrar, no está en el dominio, no puedo calcularlo. Hagamos f sobre g. F sobre g me piden que calcule 4. Entonces f dividido g de 4. Nuevamente lo que tendré que hacer es reemplazar en las x donde tenga 4. Entonces voy a tener 1 sobre raíz de 4 por 4 menos 2 igual a 1 sobre raíz de 4 es 2, 4 menos 2 es 2. Y ya sabemos que 2 por 2 es 4, es decir, un cuarto. Claramente, f dividido g de 4 va a ser un cuarto. Y con eso resolvemos todas las preguntas. Espero que este video haya sido de utilidad, a pesar de pronto lo largo y la cantidad de procesos que hay que hacer.